presentación. Esta es una presentación para ustedes. Significa que es una estructura que ustedes deben mirar, ¿correcto? Yo les voy a explicar la estructura, lo sencillo y lo complejo de esto, y vamos a entrar también a mirar el taller. El taller se habilita a partir de las 8 de la noche. En la medida que ustedes logremos revisar este material, nos desocupemos antes, a ustedes les va a quedar obviamente la hora un poquito más para hacer el taller. ¿Listo? Vamos ahí bien. Bueno, listo. Terminologías de seguridad industrial. Ustedes saben que la seguridad industrial tiene varias connotaciones que debemos ir identificando, analizando, y sabemos que en sí mismo es una estructura disciplinar, es decir, que se apoya en otros conocimientos, en otras disposiciones, como para facilitar y hacer mucho más práctica la manera en que podemos asociar y establecer medidas de control para evitar el accidente de trabajo. Hacia allá va la seguridad industrial. Por eso vamos a ver muchos conceptos. ¿Ven el concepto que les quiero mostrar de primero? Peligro, ¿no? Peligro. Díganme usted qué es peligro. Con sus palabras. No tiene usted que buscarme un concepto de Google ni acciones riesgosas, profe. Cosas riesgosas, ¿qué más? Una advertencia a algo que puede causar daño o lesión. También, correcto. La probabilidad de que algo malo ocurra. Un riesgo La probabilidad de que algo. Una condición, se podría también decir que es una condición donde se podría presentar algún riesgo. Correcto. Hoy vamos a diferenciar, hoy vamos a diferenciar esos conceptos para que de ahora en adelante ninguno de ustedes confunda el peligro con el riesgo, ni el peligro con la amenaza, ni viceversa. Son conceptos distintos, están separados. Solo que en el argot común, en la manera que tú los dices, los mencionas, pues tienden a confundirse un poco. Entonces, no podemos hacer seguridad industrial basándonos en un error. Nos tenemos que basar inicialmente en el conocimiento. Entonces, vamos a diferenciar esos diferentes conceptos porque me interesa que eso quede claro antes de empezar el taller. Entonces, fíjense, ustedes en su rol como estudiantes se están perfilando para el sector industrial, se están perfilando para la instrumentación, se están perfilando para el área productiva. Pero en ese ejercicio está inmerso lo que les estoy diciendo. Por ende, es una necesidad que ustedes conozcan y manejen al dedillo esta estructura, estas características. Entonces, empecemos y miremos ahora sí qué es el peligro. Cualquiera de ustedes con voz cantante y voz fuerte me va a leer qué es peligro. Lo que está escrito ahí, por favor. Peligro, fuente, situación o acto o potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. NTC o HSAS 18001. Perfecto. Me gustó cómo se oyó. Vuélvalo a leer, tenga la bondad. Claro, profe. Peligro, fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. NTC o HSAS 18001. Esos son uno de los conceptos más divulgados en el argot ya técnico.
pero sí se da cuenta que está sombreado. ¿Qué sombría es? ¿Ya lo miraron? ¿Qué sombríe? El Potencial de daño. Potencial de daño. Es decir, esas cosas que tienen la capacidad, esa capacidad de causar daño. Eso es el peligro, lo que nos puede hacer daño, sea la fuente, situación o acto. Miren lo importante que identifiquemos ese aspecto. ¿En términos de qué? En términos de enfermedad, en términos de lesión. Pero como estamos en la línea de seguridad, nos vamos a ir principalmente a la orilla de lo que tiene que ver con lesión, con daño. A eso nos queremos referir. Entonces recuerden, peligro, fuente o situación con capacidad de daño, que tiene la capacidad potencial de hacer daño. Alguien me dice, pero ¿qué peligro puede representar una piedra en el piso? No pues representa gran cosa, pero si vemos que esa piedra va cayendo y va ganando velocidad, súmele a eso la densidad de la piedra. Esta piedra tiene un potencial para golpear, para dañar. Es por eso que tenemos que entender esa característica. Peligro, fuente o situación o acto con la capacidad de causar daño. Y bueno, cuando nosotros vemos estos eventos, estas situaciones de esta manera, también vemos que se ha generado una situación de peligro, ¿cierto? Una explosión. Básicamente la explosión tiene que ver con un elemento que genera un movimiento agresivo, una propagación violenta. Generalmente en una explosión lo que se genera es una liberación violenta de energía que daña y que lastima a las personas. El mes pasado hubo una explosión horrible en Medio Oriente, eso fue muy conocido. Y se habló de eso por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Un incendio que parecía pues ser un incendio más, terminó desencadenando una explosión tremenda. Y había el peligro estaba ahí, el depósito tenía elementos explosivos. Y sí que pudo generar y causar lesiones, causar daño. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo muy presente. Otro de los aspectos que tenemos que mirar es la tipología, lo que representa estas características. Todos los presentes podemos entender qué figura es esta. Hay una representación clara, no solo del dibujo, sino del color que representa esto. El color naranja es un color chillón, un color desagradable y connota tóxico, venenoso, principalmente tóxico, en la capacidad tóxica de dañar. Ese elemento difícilmente digerible, aceptable por el organismo. Por eso es importante que lo analicemos. Ahora sí, ya pasamos de hablar de acto o condición con la capacidad potencial, elemento, acto, condición con la capacidad potencial de causar daño, que es peligro, y ahora vamos a abordar otro concepto que es riesgo. Cualquiera de ustedes, léame riesgo, por favor, el concepto de riesgo. Riesgo, combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causado por ellos, por el evento o la exposición. Listo, redondeemos la idea.
El riesgo es la probabilidad de que algo ocurra, pero de que algo ocurra cuando hay una exposición peligrosa. Ahora, en virtud a esa exposición, podríamos decir más adelante cuán severa es la lesión o es la enfermedad. Eso es riesgo. Combinación de la probabilidad que ocurra un evento o una exposición. Así de simple. Yo colocaba el ejemplo de los vecinos que eran enemigos. Un vecino vivía en un 10º piso y el otro vivía a la vuelta en un apartamento. Y este señor pasaba todas las mañanas a las 6 de la mañana, cruzaba por la acera. Y el vecino que era su enemigo tenía una maceta. Y lo que hizo fue que él sabía que a las 6 de la mañana, justo a las 6 de la mañana, pasaba por ahí. Él ya conocía, ojo, él ya conocía la probabilidad del evento. Es decir, que él ya sabía que algo iba a ocurrir, que esa persona iba a pasar. ¿Qué ocurre? De que al estar en el balcón existe una exposición porque él le va a lanzar la maceta a las 6. Y como él la va a dejar caer a las 6, entre más probable o más cercano esté de la caída de la maceta, pues va a ser mucho más factible que esta maceta impacte a la persona y le genere un daño, le genere una lesión. Ahí tenemos la exposición peligrosa. Entonces, sencillamente, riesgo es una probabilidad, es la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Qué tan cerca, qué tan próximo estás tú al evento? Entre más próximo estés, mayor es la probabilidad de que sufra la lesión. Entonces recuerden, el peligro es el elemento con la capacidad, el elemento, condición o acto con la capacidad de causar daño. Y el riesgo es la probabilidad de que esos eventos en presencia de la exposición se materialicen. Ejemplo, el que pisa la banana. ¿Sabía usted que es poco probable caerse luego de pisar una banana? Es más factible caerse bajando un escalón o un andén o un pretil en la calle. Es más factible caerse ahí que caerse pisando una banana. Sin embargo, esto ha tipificado durante mucho tiempo una realidad manifiesta de peligro. Este símbolo, el círculo rojo con el transversal rojo, nos indica que no debemos tocar. Nos indica que hay una prohibición. El color rojo es un color de alerta, es un color de llamado. Por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, el concepto de accidente de trabajo. Evento repentino que sobreviene por causa de ocasión del trabajo, produce una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. ¿Qué es una lesión orgánica? Un golpe, un trauma, un corte. Una perturbación funcional, una alteración. Eso es importante. Es importante que entendamos que la perturbación va en función al daño sufrido por el órgano. La invalidez es ese menoscabo de la capacidad de la persona. Y bueno, la muerte no hay que explicarla mucho, ¿cierto? También tenemos que entender que es un accidente de trabajo cuando el empleador nos ordena, nos manda a desarrollar alguna actividad de nuestro cargo, aún fuera del lugar de trabajo y fuera de las horas de trabajo. También es importante que lo analicemos. Miren este trabajito. ¿Hay algún desempleado en el lugar que quiera reemplazar o ganarse una platica extra aquí? Imagínense. Seguro pagan 100, profe.
Hombre, ojalá paguen bien. El obrero mejor pago, hay un obrero en Estados Unidos que es uno de los mejor pagados. Este hombre gana $11,000 y su labor es hacerle mantenimiento a una antena o a varias antenas que tienen una altura promedio de 3,5, no, perdón, de 1,5 o más bien de 350 metros tiene la antena. Entonces, ese es un trabajo fuerte, pero está bien pago. Ahora, la preparación física, este trabajador para estar ahí debe tener un buen peso, una buena talla, una buena condición, gozar de perfecta salud. Bueno, la perfecta salud no existe, pero gozar de salud, eso es importante. Y coraje, profe. Entre otras, tener buena capacidad pulmonar, no tener problemas metabólicos para poder hacer un trabajo tan exigente como es. Y bueno, en la ley 1562, en el tercer artículo, el artículo 3, encuentran la definición de accidente de trabajo en Colombia, que esta es más amplia. Esta es la que los voy a invitar a leer, se van a poder apoyar en esta definición, pero ya saben que la van a encontrar en la ley 1562, artículo 3, donde al parecer es similar a la que ya mencionamos, pero también habla de que se considera accidente de trabajo aquel producido durante el traslado de los trabajadores o contratistas, cuando el empleador suministra el vehículo, y también el que se realiza en función sindical. Si usted sale a cumplir función sindical o está de permiso sindical, lo que le pasa es accidente de trabajo. También hablamos de la ejecución de actividades recreativas patrocinadas por la empresa, notificadas a la administradora de riesgo. Y también, obviamente, cuando se está en misión, cuando se está fuera, pero se está en misión. Ese es el caso del accidente de trabajo. Les voy a recomendar leerlo muy bien. Ahora, hablemos de la enfermedad laboral, que antes era conocida como enfermedad profesional. Veanlo aquí. Que se hablaba de que era un estado patológico, es decir, una condición de enfermedad que se generaba como consecuencia de ¿qué? De el medio en que el trabajador estaba inmerso. Y también donde cursan o donde existen agentes físicos como la temperatura, la vibración, el ruido, la iluminación, agentes químicos como los rocíos, solventes, nieblas, neblinas, sustancias químicas, y los biológicos, virus, bacterias, hongo, parásito, mónera, protisto, entre otros. Obviamente esto cambió a enfermedad laboral, donde se mantiene en parte la definición, pero se habla de enfermedad laboral, no de enfermedad profesional. Y se habla de una tabla, la tabla es la 1443, no estoy mal, donde figura la tabla de enfermedades laborales. Y en esta tabla podemos encontrar denominaciones importantes que nos indican, nos dicen qué es una enfermedad laboral y cuál es la situación por la cual se derivan, de dónde vienen estas situaciones de enfermedad y qué las causa. Vamos a mirar ese detalle, vamos a tener la referencia de ese detalle para que lo podamos ir analizando. Bueno, esta es otra de las caricaturas españolas donde nos dicen, bueno, ya ustedes la pueden leer. Entonces, no es solamente mirarlo, sino también tomar la determinación. Y ni hablar de la identificación del peligro. ¿Cómo se identifica el peligro? La identificación del peligro es un proceso
para reconocer si existe un peligro. Así de sencillo. Ese proceso lo vamos a manejar acá. El nivel de consecuencias, que es la medida de severidad de las consecuencias. En el campo de trabajo ustedes van a encontrar afectaciones a la salud y van a encontrar afectaciones por accidente de trabajo. La afectación de la salud la pueden ver ustedes como daño leve, daño moderado y daño extremo. Lo mismo en seguridad. Lo más leve en la salud, un dolorcito de cabeza, una diarrea, un daño moderado, ya una pérdida parcial de la audición, asma, desórdenes de las extremidades, y un daño extremo ya son enfermedades crónicas, invalidez o muerte. Mientras que en la seguridad vemos las lesiones superficiales como daño leve y como daño moderado, las laceraciones o heridas profundas. En el daño extremo sí, lesiones que generen amputación, fractura de huesos largos y otros. Toda esta información ustedes la deben verificar y la deben contrastar con la norma técnica colombiana NTC 045, que está en el documento de Ferrum. Pueden entrar ahí y lo pueden verificar. Aquí están todas las tablas para que se vayan familiarizando con ellas, y luego que hagan el taller haremos otro ejercicio donde ustedes van a poder evaluar y calificar conforme a la guía que se les presente. Es un ejercicio sencillo y vamos a tratar hoy en el taller principalmente las definiciones.